Ya. Muchas gracias, compañera Lina. Seguimos en estudio con este tema tan interesante de la esterilización y me encuentro en compañía de mi colega Karin Sofía, la cual se encuentra en compañía de dos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina. Listo. Muchas gracias, Juan. Bueno, acá nos encontramos con dos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina que nos van a dar una charla sobre algunos procesos de esterilización. Bueno, ellas son Juliana y Luisa María Matos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el proceso de esterilización a vapor se está llevando correctamente? Bueno, hay dos tipos de indicadores para saber si este tipo de procedimiento está correcto. Entonces, el tipo de indicador químico se tiene que poner externo e interno. Y el indicador biológico nos ayuda para comprobar el funcionamiento de la esterilización. Bueno, conociendo esto, entonces cuéntenos cómo se debe realizar la limpieza para que la esterilización, quede de manera adecuada. Bueno, hay un tipo de esterilización que es con peróxido de hidrógeno y para que el elemento quede bien se necesita que no tenga ningún tipo de suciedad, ni líquido, ni grasa, ni polvo, o sea que esté totalmente limpio y se debe desarmar completamente. Aparte de eso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante, es decir, se debe utilizar solamente envolturas de esterilización como polipropileno y Styrene. Bueno, entonces al cargar el esterilizador, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para que el proceso se lleve a cabo correctamente? Bueno, primero los paquetes y las bandejas deben ser colocados sin apilar y permitiendo la adecuada difusión de los elementos. Las bolsas se deben colocar sobre una de sus bordes siempre que sea posible. Ninguno de los elementos metálicos puede hacer contacto con las paredes de las cámaras y el electrodo. Debe dejarse un espacio de 80 milímetros entre el techo de la cámara de la esterilización y la parte superior de la cámara. Se debe ubicar el indicador biológico de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y este esterilizador no requiere aireación. Bueno, también es muy importante seleccionar el ciclo de esterilización que se va a usar y de estos existen 3 fases. La fase número 1 lleva vacío, inyección, difusión, plasma y ventilación. La fase número 2 lleva vacío, inyección, difusión y plasma. Y la fase número 3 lleva ventilación, regresa a la presión atmosférica. Entiendo que los químicos utilizados para este tipo de procedimientos son tóxicos e irritantes. Entonces, cuéntenos cómo podemos nosotros evitar riesgos y disminuir accidentes con estos químicos. Bueno, haciendo todo el protocolo de bioseguridad para que la exposición del peróxido de hidrógeno no vaya a afectar. Entonces es colocándose la careta, las gafas, los guantes, la bata y cuando se haga todo el proceso de esterilización, igualmente quitárselos de una manera correcta. Se garantiza que los productos finales no representen peligro para el operario ni para el paciente. Además de esto, el generador de plasma solo se utiliza cuando la puerta está cerrada. Y se debe usar todo el protocolo que el fabricante de este equipo nos indique. Bueno, entonces nos van a hablar de otros tipos de esterilización. Bueno, vamos a hablar de un tipo de esterilizador como el que es con calor. Este tipo de esterilizador tiene otros indicadores, que es el físico, que ayuda a controlar la temperatura y a controlar el tiempo. Existe también el indicador químico, que es como el anterior, que se pone externo e interno. Y el indicador biológico nos ayuda a mirar cada cuando se le debe hacer mantenimiento al esterilizador. Y es obligatorio utilizar un indicador biológico cada vez que haya un material implantable dentro de la carga. A la hora de cargar el esterilizador, ¿cómo se debe preparar? Bueno, se debe preparar de la siguiente manera. Primero, los materiales elegidos deben soportar siempre el calor, pues mientras que se utilizan el proceso. No se deben utilizar bandas de caucho, ni pines, ni ganchos, ni grapas para cerrar las bolsas, pues ellos ya tienen un sellado automático. Se debe seguir las instrucciones del fabricante en cada contenedor. Aparte de eso, pues sabemos que el uso del calor seco se debe limitar a los materiales que no pueden ser esterilizados en el autoclave. Para cargar el esterilizador es casi parecido al anterior. Este se debe tener se debe colocar los elementos con distancia. Es preferible empacar los elementos justo cuando se esterilizan. Bueno, para la selección del ciclo, entonces estos ciclos dependen del tiempo y la temperatura. Entonces, digamos,
por decir un ejemplo. Si la temperatura está en 180, los minutos deben ser 30 minutos. Si la temperatura está en 170, los minutos son 60 minutos, ¿cierto? Así sucesivamente. Para la seguridad, pues se debe mirar cómo se baja adecuadamente, porque los elementos terminan con una temperatura muy alta. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y al regresar nos seguirán contando sobre los tipos de esterilización. Realiza la clasificación de artículos hospitalarios según la clasificación de Spaulding. En críticos, no críticos y semicríticos. Los no críticos son los que están en contacto con la piel sana y tienen un riesgo mínimo de infección. A estos se les realiza desinfección de nivel bajo. Los críticos son los que están en contacto con las cavidades estériles, sangre o heces, y estos tienen un riesgo de infección alto, por lo cual deben ser esterilizados. Los semicríticos son los que están en contacto con piel no intacta y mucosas, tienen un riesgo moderado de infección y se les realiza un proceso de desinfección de alto nivel. Todos los procesos de desinfección o esterilización se pueden llevar a cabo con agentes químicos o físicos, recordando siempre todos los protocolos de seguridad, que sean el químico ideal para el material a esterilizar o a desinfectar, que sean de bajo costo, que sean fáciles de usar, y recuerden siempre usar todas las medidas de bioseguridad para evitar riesgos y accidentes en el momento del proceso. Bueno, nos van a seguir hablando sobre los tipos de esterilización. Entonces, cuéntenos, ¿qué otro tipo hay? Bueno, aparte de este tipo de esterilización, también encontramos uno que es con equipos por gas de formaldehído. Entonces, ese tiene unos indicadores muy diferentes a los otros. El indicador físico contiene presión, humedad, tiempo y gas. El indicador químico tiene y se utilizan tanto externo como interno, y lo único que hace es que cambia de color con la exposición del formaldehído. Y por último, los indicadores biológicos que se deben utilizar, como por ejemplo las esporas de bacilos, y de acuerdo con la norma ISO 14180. Y cabe recordar que se deben seguir unas recomendaciones para estos indicadores biológicos. Y queden positivos. Después de esto, la carga del esterilizador se debe hacer con unos patrones que aplican con los mismos principios como el del vapor y el material con dichos indicadores. Bueno, ¿y cómo podemos hacer la selección del ciclo en este tipo de esterilización? Bueno, la selección del ciclo se hace en dos programas de esterilización. Es el primero, que es un programa de 65 grados de temperatura con una duración total de 3 horas. Y está el segundo, que es un programa de 55 grados que se hace con una duración de 5 horas. Y aparte de esto comprenden las siguientes fases, que es el vacío, el tiempo de exposición, la fase de vaporización, la fase de aireación y el final, que es el del ciclo. Además de esto, consiste como en la evaluación del aire de la cámara seguido por la introducción del vapor. Estas temperaturas tienen que ser muy bajas porque el gas del formaldehído lo tiene al 35% y así logrando una suspensión homogénea. Después de esto, el gas se remueve mediante el aire y el vapor por la presión, y la fase final, que es la del vapor, es donde extraen el formaldehído residual, pues es que este no se puede exceder de 5 miligramos por litro de material procesado. Y esto dura completo 5 horas. Bueno, chicas, muchas gracias por esta información. Ay, muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo para explicar sobre estos procesos. Muchas gracias por la información, espero que los televidentes hayan quedado muy contentos y volvemos con mi compañero Juan José.